Bueno, muchachos, entonces pues de nuevo bienvenidos a la clase del día de hoy. Entonces recordemos pues de que partimos de este ejercicio diciendo, utilizando una sola variable, desarrolla un algoritmo en C++, el cual muestra los números desde el 1 hasta el 10, ¿cierto? Bien, entonces, para esto pues se puede hacer de múltiples formas. Entonces, una de ellas es la que les voy a mostrar a continuación y era que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una variable, ¿sí?, que arrancaba en 1. Y esa variable, entonces, luego decíamos, bueno, imprimámosla, ¿cierto? Y después de imprimirla, pues voy a volver a sumarle una unidad. ¿Cómo así? Muestre, a ver, hagamos la prueba de escritorio así como rápidamente para que no estemos como tan perdidos. Acá nos están diciendo que necesitamos que una variable que llamas que contador. Listo. Que contador arranca en 1. Ah, listo. Entonces dice, bueno, imprima el 1. Listo. Es lo que se hace en la línea 5. Después dice, contador es igual a contador más 1. O sea que si contador vale 1, entonces sumémosle una unidad y ya queda valiendo 2. Ah, listo. Cuando ya vale 2, ¿qué hacemos? Otra vez imprimamos y volvamos a sumar. Entonces, listo. Entonces imprimimos al 2 y luego de que imprimimos al 2 le sumo una unidad y ya queda valiendo entonces 3 unidades. ¿Sí? Listo. Después de eso, voy a volver a imprimir el valor. En este caso, imprimamos al contador, o sea 3, y le sumo una unidad, o sea que ya queda valiendo 4. Y si ustedes notan, pues esto es que copiar y pegar, ¿cierto? Porque hay que volver a imprimir, volver a sumar, volver a imprimir, volver a sumar, volver a imprimir, volver a sumar. ¿Y eso cuántas veces lo hacemos? Pues las 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso lo vamos a hacer hasta 10 veces, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo. Ahora, ¿qué ocurre, sí?, si nosotros pues nos solicitaran en el ejercicio como que en vez de que sea del 1 hasta el 10, fuera del 1 hasta 1.000.000. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les vendría a la mente con lo que en este momento están viendo? ¿Alguna idea? ¿No? Si tuviera que imprimir esto 1.000.000 de veces, ¿cómo ustedes darían la respuesta? No, sería repetir muchas veces esa misma instrucción. ¿Cierto? Eso es como lo que la primera solución que uno se le vendría a la mente con lo que conocemos hasta este momento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de este problema que estamos viendo acá, ¿sí?, de algo muy similar, pues las personas que están en el mundo de la programación vieron la necesidad de utilizar algo, ¿sí?, una estructura que permitiera realizar repeticiones, ¿sí? Porque si ustedes notan, pues es lo mismo, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Entonces, ahí es donde apareció el concepto que se llama los ciclos, ¿sí? Entonces, ¿nosotros dónde hemos escuchado este concepto? Ciclos. ¿Alguna vez en En la vida ciencias dónde lo escuchó? naturales, Por como el ejemplo. ciclo del agua. En Exactamente. física, Listo, en física. Por ejemplo, que, o sea, el ciclo del agua, otro ciclo. ¿Cuál más? Por ejemplo, bueno, les cuento un ciclo. Por ejemplo, el ciclo del año, ¿cierto? Me dice, no, pues vamos a empezar un nuevo año, entonces empezó el 1 de enero y nos vamos para el 2 de enero, para el 3, para el 4 y así sucesivamente. Vamos avanzando por todos los meses, etcétera, etcétera. Cuando llega un momento en el que uno dice, uy, llegó diciembre, listo. Y llega un momento en el que 31 de diciembre, ¿y qué pasa el 31 de diciembre? Al otro día, otra vez 1 de enero y volvemos y arrancamos. Eso es otro ciclo, ¿cierto? Entonces uno dice, no, ya estamos en el año 2019, en el año 2020, en el año 2021, 2022 y así sucesivamente, ¿cierto? El ciclo del agua también, ¿sí? Es algo que se repite, ¿cierto? Entonces, bueno, que llueve, que eso después se va para los ríos, o sea, para el mar y bueno, se evapora y vuelve y se forman nubes y vuelve y llueve y hágale, ¿cierto? Entonces los ciclos son cosas que se repiten, ¿cierto? Específicamente en la programación, entonces, ese es como el concepto fundamental. Los ciclos es una estructura asociada que nos permite representar
un conjunto de instrucciones que debe repetirse una cantidad determinada de veces, normalmente dependiente de una condición. Seguimos hablando de condiciones, ¿sí? Entonces, los ciclos nos van a permitir iterar todo un proceso tantas veces como nosotros o el usuario lo determinemos. Los ciclos nos permiten entonces decir, venga, es que yo tengo que hacer esta tarea siempre y entonces es algo repetitivo. Yo lo que le puedo decir a la programación es que me ayude a hacer siempre lo mismo. Repita esto, repita otra vez lo otro y así sucesivamente. Como el ejemplo que ahorita veíamos, hay unas instrucciones que siempre se repiten. Bien. ¿Qué ocurre? Viendo pues otra definición. Un ciclo puede definirse como una estructura que nos permite repetir o iterar un conjunto de instrucciones y tiene las siguientes características. ¿Cuáles son las características de los ciclos? Son fundamentalmente 3 y que los vamos a ir pues viendo a la medida que vamos avanzando pues con los términos que vamos a tratar, los diferentes tipos de ciclos. Entonces, primero que todo, hay una característica muy importante en los ciclos y es que siempre se tiene un inicio y se tiene un final. Un ejemplo de esto es, supongamos, un tren, ¿cierto? O un bus, bueno, un sistema de transporte. Ese sistema tiene que arrancar en alguna parte. Por ejemplo, no sé, un tren arranca en una estación. Y va a ir, en este caso, yéndose estación por estación, como que listo, se suben personas, se bajan personas y cierro las puertas y sigo otra vez, ¿cierto? De nuevo, voy a la otra estación, abro las puertas, se bajan personas, suben otras y así. Por favor, que tiene el micrófono abierto, lo puede cerrar, gracias. Bien, luego de eso, otra vez, otra estación, vamos, descargamos gente, se sube una nueva, cerramos puertas y así sucesivamente. Siempre hace lo mismo, ¿sí? Va de estación por estación hasta que llega un momento en el cual pues finaliza la ruta, ¿cierto? Entonces se marca un inicio y un fin, ¿sí? Y mientras eso pues va repitiendo cosas, ¿sí? Operaciones. Bien. Esa es la primera característica. Tengo un inicio y tengo un final. Lo otro es que para yo poder terminar, ¿sí? O sea, para yo llegar a ese final, hay dos opciones para yo evaluar esto, ¿sí? Entonces, la cantidad de veces que se repita dicho conjunto de instrucciones también debe ser finita, o sea, en algún momento eso tiene que terminar, ¿sí? Tienen que estar muy bien marcadas las instrucciones. En algunos casos, esa cantidad de veces, o sea, las veces que repetimos, va a depender de una condición que puede ser explícita y en otros casos va a depender de una condición implícita. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre explícita y implícita. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver la primera, pero obviamente pues con varios ejercicios ustedes van a empezar a detectar cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra. Vamos a hablar de la explícita. Entonces, las explícitas se debe ejecutar una serie de instrucciones y se conoce desde el principio cuántas veces se debe repetir. ¿Cómo así? Vamos a poner este escenario de una carrera de Fórmula 1. Desde que los carros inician la carrera, ¿sí? Desde la meta, saben cuántas veces tienen que darle la vuelta a la pista para poder ganar. Entonces, por ejemplo, digamos, no sé, esta carrera son el que primero le dé 80 vueltas a todo el circuito, ¿sí? Entonces, desde el principio, ese conductor sabe que tiene que dar 80 vueltas. Eso es explícito. ¿Por qué? Porque desde el principio sé cuántas veces repito, ¿sí? Eso es muy importante. Esos son los explícitos. Conozco desde el principio cuántas veces repito. Ahora, ¿cuáles son los implícitos? Entonces, sé de repetir instrucciones, listo. Tal cual como el anterior, pero ¿qué ocurre en este escenario? No se sabe desde el principio, ¿sí? No sé desde el principio cuántas veces debo repetir. ¿Cómo así? Entonces, bueno, es porque ¿qué? Se conoce una condición de salida o determinación.
Entonces vamos a poner el escenario en el cual, por ejemplo, no sé, están estos robots, están ensamblando carros y el robot sabe que listo, tiene que ejecutar unas instrucciones. Y bueno, pues primero, no sé, voy a colocar tal tornillo, después vengo y soldo y hago otras tareas. Y después de eso, pues ya continúo con el otro carro y vuelvo y repito. Primero soldo, pongo el tornillo, bueno, todas esas cosas. Pero cuando se refiere que es implícito, o sea, su terminación, o sea, que pare el ciclo, es porque un evento, ¿sí? Le dice, venga, por favor, deje de hacer lo que está haciendo, ¿sí? Por cuestiones extraordinarias, entre comillas, dijeron, listo, no, pare. Aquí, como les decía, el robot desde el principio dijo, no, tengo que repetir, 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 repetir. Y solamente cuando me dijeron, pare, ahí finalicé, ¿sí? Un ejemplo de esto también es cuando uno, por ejemplo, está en una rifa, o sea, está en una fiesta, como que hagamos una rifa. Entonces, ¿qué dice? Bueno, tengo que empezar a preguntar los números a las personas que están participando en la rifa. Entonces, uno empieza a preguntar, dígame un número, dígame un número, dígame un número, dígame un número. Uno en un principio no sabe cuántas veces va a repetir, ¿cierto? ¿Eso de qué depende? ¿Cuándo uno termina? O sea, ¿cuándo se cumple que ya le dicen a uno, ya, pare de preguntar? ¿Cuándo alguien pues ya se ganó la rifa. Ahí sí, termino, ¿sí? Entonces, desde el principio yo no sabía cuántas veces tenía que repetir esa pregunta de dígame un número, sino que hasta que alguien dijo la respuesta correcta, ahí sí, paro, ¿sí? Entonces, desde el principio no sabía cuánto tenía que repetir, pero sí conocía esa condición para dejar de hacerlo, ¿sí? Eso hay que tenerlo pues claro y como les digo, después en ejercicio lo vamos a ir charlando. Bueno, ahora, entonces, primera característica, tenemos un inicio y un final. La segunda es que vamos a depender de una condición explícita o implícita para finalizar. Y la tercera característica es que dentro de los ciclos pueden existir todas las operaciones que hemos estudiado hasta este momento. Un escribir, un leer, una asignación, un condicional, ¿sí? Eso siempre lo podemos colocar a que se repita, ¿sí? Ahí es donde los ciclos pues tienen su utilidad porque nos ayudan a repetir instrucciones pues que siempre se deben de realizar de la misma forma. ¿Listo? A grandes rasgos, esas son las tres características que poseen los ciclos. ¿Sí? Entonces, repito rápidamente. Primera, tengo un inicio y un final. Segunda, es que voy a dejar de repetir, ya sea por una condición explícita o implícita, donde explícita es que desde el principio sé cuántas veces repito, implícita es que no sé cuántas veces repito, pero sí una condición para dejar de hacerlo. Y la tercera característica es que se repiten instrucciones, que pueden ser escribir, leer, crear variables, asignarlas, condicionales e inclusive podemos utilizar otros ciclos. ¿Listo? Bien. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Claro, ya está ahí, muchachos. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Está claro. Ok, vale. Bueno, entonces vamos a continuar ahorita a ver ya los diferentes tipos de ciclos que pues podemos utilizar. Un momento por aquí yo abro. Ciclo for. Bien. Entonces, dentro de los ciclos existen varios tipos. Nosotros vamos a ver los dos más importantes porque aquí es donde se desprenden los demás. Si aprendemos a utilizar dos, los otros ya son pues a condicionarlos. Vamos a ver entonces el ciclo para y también vamos a ver el ciclo mientras, que en inglés también se le puede conocer el ciclo para, se le llama el ciclo for, ¿sí? Y el ciclo mientras se le conoce como el ciclo while, ¿sí?
El ciclo vaga-hasta es una variación del ciclo while. Listo. Nosotros específicamente vamos a trabajar muchos con estos dos. Como les digo, si aprendemos a trabajar estos dos, podemos trabajar con los demás. También hay otro que se llama, por ejemplo, el for each. También, ¿cuál otro está? No, sí, en últimas esos. El ciclo para, el ciclo mientras, el ciclo haga-hasta y el for each, que, como les digo, es muy parecido a este. Pero vamos a trabajar estos dos primeros porque esos son pues, los más básicos y a partir de esto es donde podemos entender los otros, porque manejan la misma filosofía. ¿Listo? Dale pues. Entonces, vamos a ver hoy el ciclo para y vamos a verlo cómo se compone, de qué trata y lo vamos a ver también viendo pues en código. Entonces, el ciclo para tiene esta estructura. Entonces, esto es un código pues en C++. El cual pues también voy a ir acá realizando en mi máquina para que ustedes pues vayan viendo pues cómo es que uno tiene que ir rellenando estos espacios, que son los que ya les voy a mostrar. Entonces va a partir de la importación de las librerías, que es de IOStream, luego using namespace, stm, recuerden que estas palabras son como las de siempre, ¿cierto? La main, y por acá el return 0. Listo. Entonces, el ciclo for posee esa estructura. ¿Qué hago yo? Entonces, escribo de la siguiente forma. For, ¿sí? Luego de for abro unos paréntesis, de los paréntesis luego abro unas llaves. Y vamos a ir rellenando esto de aquí con lo que ya les voy a mencionar. Entonces, esto tiene 3 espacios aquí. Ya les voy a explicar qué es cada uno de ellos. Y voy a explicar esto basado en el ejercicio que hablamos desde un principio, mostrar los números del 1 hasta el 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, tiene 4 burbujas, llamémoslo así. Burbuja número 1, burbuja número 2, burbuja número 3. Ahorita van a ver por qué esta es la 3 y por qué esta es la 4. Entonces, vamos a ver la burbuja número 1. Recuerden que los ciclos tienen que tener un inicio, ¿sí? Entonces, la burbuja número 1 es eso. ¿Desde dónde voy a arrancar? ¿Sí? Tengo que marcar eso, el inicio. ¿Desde dónde arranco? Entonces, para esto, uno en este primer espacio del ciclo debe declarar una variable, ¿sí? Esta variable, muchachos, es, digamos, la clave del ciclo, porque es la que nos ayuda a determinar como cuántas veces vamos, de repeticiones y eso. Por lo general, ustedes van a ver, o si ven alguno de los videos, pueden ver varias notaciones, pero hay una que es como la más común, que es llamar a esta variable con la letra I, ¿sí? Ahorita van a ver, bueno, y el nombre de esto es porque se refiere a I de iterador, ¿sí? Que es un concepto también que vamos a ir viendo en los ciclos. Entonces, por ejemplo, voy a crear primero una variable. Las variables, recuerden que primero es un tipo de dato, en este caso entero. Y acá luego viene el nombre de una variable, que si ustedes quieren la pueden llamar número, o la pueden colocar como valor, o la pueden llamar contador, lo que quieran. Pero algunas veces es muy común, digamos por simplicidad, llamarla i, ¿sí? Esta variable es una letrica, ¿sí? Y ella nos va a ayudar como a ir llevando la repetición, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno acá coloca es, listo, voy a igualar ahí. Y esto que viene a continuación es lo único que ustedes, digamos, deberían tocar, ¿sí? De por sí uno coloca la variable i y luego uno toca este datico acá. Pregunta, en el ejercicio que ahorita hablábamos, ¿desde dónde, o sea, cuál era el inicio de los datos para yo imprimir? Desde 1. Desde 1, exactamente. Entonces, quiere decir que yo aquí voy a poner que va a empezar desde 1, ¿sí? Yo le digo, venga, yo necesito que empiecen a contar desde 1. El que nos va a ayudar a contar es esta variable, se llama i. Por si uno siempre la pone así, tal cual, i. O como les digo, lo pueden llamar de otra forma, con otro nombre.
Entonces, aquí en la primera burbuja está demarcado el inicio y siempre es la misma palabra, int y igual a donde usted quiera arrancar. Esto es como lo único que cambia. Ah, que yo quiero hacer un ciclo de decimales, profe. Sí, claro, se puede. Entonces, en vez de int, coloque float, por ejemplo. Coloque el nombre de la variable que quiera y póngalo a arrancar desde alguna parte, ¿sí? Esto puede ser un número o también podría ser otra variable, según pues sea el ejercicio, ¿sí? Eso ya lo que les estoy explicando acá son herramientas y ya pues el uso de ellas ustedes ya verán en el sentido más como de cómo quieran plantear sus problemas lógicos. ¿Listo? Entonces, aquí en la primera burbuja marco el inicio, que es lo que estamos hablando acá. ¿Desde dónde arranco? ¿Listo? Puede ser desde 1, puede ser desde 0, puede ser desde un valor negativo, el que quiera, pero arranque en alguna parte, ¿sí? Bien. Volviendo aquí, en la segunda burbuja, o sea, en este espacio de aquí que tenemos, vamos a poner allí lo que es una condición, ¿sí? Es como si fuera un condicional, pero solamente pues uno lo denota como más a forma de condición, no hay que colocar if ni nada de eso, no, nada, solamente es como una pregunta. Y esta pregunta es una condición explícita, ¿sí? O sea, la pregunta acá es ¿hasta cuándo lo hago? ¿Sí? ¿Cuándo debo terminar? Entonces, para uno plantear eso, uno coloca esto. Iterador, o sea, nosotros lo estamos llamando i. ¿Será que la i es menor o igual al límite? El límite que usted quiera, pero pónganle un límite, no lo puede dejar infinito. Entonces, ¿será que esto de aquí es menor que el límite? En última estoy diciendo, ¿será que tengo que seguir corriendo la carrera o será que ya llegué? ¿Sí? En últimas eso es el control, ¿sí? Para yo determinar si sigo repitiendo o no. Entonces aquí uno pone siempre esto, iterador, como ustedes han puesto el nombre de la variable, aquí, o sea, esta misma variable ustedes la ponen acá y la ponen a preguntar. Y, o iterador, o número, o contador, como la hayan llamado, es menor o puede ser igual, según sea pues la lógica que ustedes le metan. Esto es una pregunta. Esto es menor o igual a un límite. Entonces, ¿cuál es el límite en el ejercicio que estamos trabajando? ¿Cuál es el valor que vamos a tocar acá? 10. Exactamente. Entonces, lo único que yo tengo que cambiar acá es 10. ¿Sí? Esto puede ser una variable. Esto puede ser así, tal cual, 10. ¿Sí? Pero en últimas, miren, y de que acá ya se marca mucho la primera característica de los ciclos, que tiene un inicio, que tiene un final. Y acá también se ve la característica de que es explícito. ¿Cómo así? Si yo les digo, muchachos, ¿cuántas veces creen ustedes que se va a repetir esto? ¿Saben desde el principio cuántas veces van a repetir? De entrada uno dice, sí, verás, yo sé que esto se va a repetir, por ejemplo, 10 veces. ¿Sí? Entonces, una condición explícita es que desde el principio yo sé cuántas veces voy a repetir. En este caso, por ejemplo, 10. Bueno, aunque según pues sea el valor que tengamos acá, ¿cierto? Entonces, esto marca el inicio, esto marca la pregunta, y es que si debo seguir repitiendo. ¿Cómo así? Si esta pregunta de acá, ¿sí? Que debo seguir repitiendo, o sea, si esto es verdad, ¿sí? Si esto se cumple, por ejemplo, que i sea menor que 10, si esto se cumple, entonces hagan de cuenta que es como si acá existieran unas puertas. Y si esto se cumple acá, las puertas se abren. Y por tanto, él me deja hacer todo lo que haya aquí metido en estas llaves. ¿Sí? Entonces acá pues pueden existir más operaciones. Entonces partimos de esto, que si esto se cumple, o sea que si i es menor o igual que 10, si eso se cumple, entonces vengo a ejecutar todo lo que hay dentro de las llaves, o sea, lo que hay aquí dentro. Entonces, lo que es la burbuja número 3 justamente es estas instrucciones que se repiten. Entonces, en las instrucciones que se repiten yo puedo tener la asignación de una variable, puedo tener la lectura de una variable, escribir un mensaje, puedo tener un condicional, como también podría tener inclusive a otro ciclo. ¿Sí?
eso es también pues como lo que uno puede realizar acá. Entonces, nosotros, ¿qué era lo que estábamos repitiendo ahorita? ¿Se acuerdan? Cuando estábamos en el ejercicio. ¿A quién imprimíamos? El número más 1. Entonces, primero imprimíamos, ¿cierto? Vamos a ver si, bueno, creo que lo cerré. Primero imprimíamos el dato, o sea, ¿quién es el dato? Entonces, para imprimir, primero que todo, voy a utilizar el cout. ¿Dónde está el dato que queremos imprimir? Acá en este ejercicio. ¿En qué variable? ¿Quién es el que me va llevando la cuenta? Exactamente. Y es el que me va llevando la cuenta. Listo. Voy a dejar punto y aparte. Y luego de eso, pues nosotros, de que contábamos e imprimíamos 1, luego seguía con ¿qué? Con el 2, después con el 3, con el 4, con el 5 y eso. Entonces, esa instrucción, ¿sí? En este ejercicio, ojo, solamente es en este ejercicio, pero es también pues como para poder darles la explicación del ciclo for. Eso viene en la burbuja número 4, ¿sí? En la burbuja número 4 es como uno decir, bueno, ya terminé con uno, sigo con otro, sigo con otro, sigo con otro, ¿sí? Entonces la burbuja número 4 es el incremento, en este caso, el paso a paso. O sea, si yo hago una repetición, ¿sí? Después de esa me voy para la siguiente, o puedo ir avanzando de 2 en 2, o puedo ir avanzando de n en n. ¿Cómo así? Es como si uno estuviera subiendo unas escaleras. Yo las puedo subir de 1 en 1, o de 2 en 2, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Miren y verás. Que si voy en 1, ¿sí? Acá verifico pues si puedo, si tengo que seguir repitiendo, acá imprimíamos el dato, pero quiere decir de que aquí luego es como, bueno, después de que termine con el primero, ¿con quién sigue? Con el segundo, y después con el tercero, y después con el cuarto, y así sucesivamente. Entonces uno dice, listo, bueno, y necesito que se vaya actualizando. Y por favor, ¿cómo lo va a hacer? Diciendo que y se actualice con eso más 1, ¿sí? O sea, con lo que lleva más 1. Ya lo vamos a entender también la prueba de escritorio. Pero en última lo que hace esto es, bueno, arranco en 1, repito si esto es menor que 10, o sea, si la variable que puse acá es menor que 10, y luego de eso, pues si eso se cumple, repito todas las instrucciones que vengan aquí, acá pueden existir muchísimas instrucciones, acá solamente pues tenemos una, pero luego de que termine con todas esas instrucciones, por favor, véngase para acá y esto es como cuando uno está contando los años. Empezamos en el año 1, acá pues bueno, preguntamos cuántas veces tenemos que repetir, pero después de que termine la repetición, de que termine el año, digo, listo, sigo para el año 2. Y luego de eso, sigo para el año 3, para el año 4, para el año 5, ¿sí? Este es como el que nos va llevando el conteo de las vueltas, o sea, cuántas veces he repetido. Listo. Quiero que noten algo, y es que siempre aquí, en esta línea, nosotros estamos hablando siempre de una misma variable. Miras, ¿quién es la variable que reina en esta línea? ¿Cómo se llama? Y, profe. La I. Es la I, ¿cierto? Entonces, de por sí ese es el pan de cada día cuando uno utiliza un ciclo. Puede que hayan casos un poco más pues, extraños, por decirlo así, pero por lo general siempre uno está utilizando la variable que puso aquí, la pone aquí y la pone aquí, ¿sí? Siempre es así, por lo general pues. Entonces, acá, desde donde arranco, después hasta donde me voy y de cuánto en cuánto voy avanzando. ¿Listo? Eso es lo que trata esto. Que aquí estamos imprimiendo ahí, sí, pues no quiere decir de que siempre uno tenga acá esto, sino que uno puede colocar otra cosa acá, ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir por 2. Pues voy a colocar a correr esto. Y miren y verás, cuando esto se ejecute, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, es que yo quería que eso empezara más bien desde el 1 y se fuera hasta el 1000. Pues solamente cambio es esto de acá. ¿Sí? Entonces miren y verás que acá dice, listo, empezó a contar y listo. Entonces si empezamos desde el número 1 y avanzo,
pues voy a ir viendo todos los números de uno en uno hasta llegar hasta el 1000, ¿cierto? Ahí nos quedó. Listo. Que no, que es que yo no quería hasta el 1000, sino que quería hasta el 30. Y no quería empezar desde el 1, sino que quería empezar desde el 15. Ah, listo, bien, pues. Entonces, miras, arranqué desde el 15 y vaya hasta el 30. Ah, bueno, no, profe, es que yo quería irme de dos en dos, o sea, subir de a dos escaleritas. Entonces, no, yo quería empezar desde el 10 y me quería ir hasta el 30, pero subiendo de a dos escaleritas. Entonces, lo único que hago es cambiar este numerito de acá. Ya no quiero que vaya de uno en uno, sino que quiero que vaya de dos en dos. Entonces, miras, de dos en dos, 10, 12, 14, 16, 18 y así. Que no, profe, es que yo la quiero es de 5 en 5. Ah, listo, entonces bien, pues cambio nada más ese valor y listo. 10, 15, 20, 25 y 30. Por lo general, siempre uno acá pone un 1. Eso es casi que el 90% de las veces. Siempre es un 1. Profe, venga, ¿y cómo así? Entonces acá teníamos que poner a la I. No, aquí yo pongo, son las instrucciones que yo quiero que se repitan. Por ejemplo, si yo quería repetir 10 veces que se imprimiera hola, entonces por ejemplo de 1 hasta 10, solamente pongo acá ese mensajito, que se repita 10 veces hola. Por ejemplo, pues repítase por favor 10 veces hola. ¿Sí lo ven? No, yo lo quiero 100 veces. Se lo tengo, miras. Empiece a escribir 100 veces hola. Entonces, las instrucciones que uno pone aquí adentro, ¿sí? Son las que uno quiere que se repita. ¿Qué, profe, tiene que estar ahí en alguna parte? No necesariamente, ¿sí? Aquí vea que no está ahí. ¿Para qué sirve ahí? Pues para decir que, pues, empiezo en 1, voy hasta 100 y que después de cada vuelta voy sumando de 1 en 1. Para eso sirve ahí. ¿Que se puede llamar de otra forma? Sí. ¿Que se puede llamar número? Sí, bien, pues mira, cambien todo esto por número y les va a funcionar. Pero la idea es que siempre la variable que aquí nombraron, ¿sí? La que aquí llamaron, la pongan aquí y la pongan aquí, ¿sí? Mira, sigue funcionando tal cual. Listo. Por abreviación uno puede dejarla como ahí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿Y Bien, si, por ejemplo, no se sabe cuántas veces tiene que hacer la repetición? Entonces, ¿qué se pone en esa variable? bueno, muy buena pregunta. Ahí ya tendríamos que utilizar otro ciclo que ya luego se los voy a explicar. ¿Listo? Que en este caso ya tendríamos que utilizar el ciclo while. Pero después Ah, bueno. tranquilo que ya lo vamos a ver con más tiempo. Pero ahí cuando ocurre ese escenario, uno ya utiliza es otro tipo de ciclo. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Ok, vamos a hacerle la prueba de escritorio a esto. Entonces, para la prueba de escritorio, pues yo solamente lo voy a hacer con 5 daticos. Voy a imprimir los números del 1 hasta el 5. Entonces voy a hacer esto mismo, ¿cómo es que lo entiende el computador? Imprimir los números del 1 hasta el 5. Dale, pues. Entonces voy a abrir por aquí un Excel y acá voy a empezar a leer instrucción por instrucción. Pero ¿cómo se lee un ciclo for? Véalo pues. Para hacer el ciclo for y hacer la prueba de escritorio, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Venimos y empezamos a ejecutar todas las instrucciones que vengan aquí pues previas, ¿sí? O sea, si aquí, por ejemplo, había la creación de una variable o pedían un dato, eso se puede dar, pues se hace, ¿cierto? Pero cuando el computador se encuentra esta palabra for, él ahí mismo toma este funcionamiento. Primero que todo, viene y ejecuta lo que hay en el primer espacio, o sea, en la primera burbuja. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la primera burbuja? Dice, declara una variable que i se llama, perdón, que i arranca en 1, ¿sí? Entonces digo, listo, y arranca ¿cuánto? En 1. Listo. Entonces hay una variable, se llama i y arrancó en 1. Eso es lo que se ejecutó en esta primera instrucción, que es lo que tenemos acá. Listo. Muy bien. Luego de eso, ¿qué ocurre?
después de que ejecuta esta primera burbuja, él se salta para la segunda. Y en la segunda, ¿qué hay acá? Dice, preguntemos. Y es menor o igual que 5. Aquí en última estamos diciendo es esto acá. Y, o sea, 1 es menor o igual que 5. ¿Eso se cumple o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, señor. Bien, como sí se cumple, cuando esto es verdad, quiere decir de que vengo y ejecuto todo lo que haya entre los paréntesis. O sea, en este ejercicio vengo a ejecutar todo lo que haya aquí adentro. Entonces, por tanto, ¿qué ocurre? Se va a imprimir aquí, dice cout 1. Entonces, se imprime el número 1. Por eso es que aquí aparece esta instrucción. ¿Sí? Aparece este mensaje. Listo. Aquí esa era la única cosa que hay en la burbuja 3, pero pueden existir muchísimas otras cosas más. Entonces, luego la burbuja número 3, ahí sí, me voy para la burbuja número 4, ¿cierto? Entonces, en la burbuja número 4 encontramos lo siguiente. Y digo, oiga, es que i es igual a qué, o sea, la van a actualizar. 1 lo van a actualizar con qué. Entonces, i más 1, o sea, si valía 1 más 1 ya queda valiendo 2, ¿cierto? Entonces, luego de que se sumó esto, el ciclo for, entonces, de la burbuja 3 a la burbuja 4, en la burbuja 4 vuelve y se va para la burbuja número 2. O sea, vuelvo a hacer la pregunta rectificando que si debo seguir. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, yo digo, 2 es menor o igual que 5, o sea, i vale 2, ¿cierto? 2 es menor o igual a 5. En este caso, ¿qué? Sí, se cumple, ¿cierto? Como sí se cumple, entonces, ¿qué hace? Vuelve y entre aquí para que ejecute las instrucciones. Entonces, Profe, llega y se imprime el 2. ¿Sí ven, puedan? tengo una pregunta, ¿qué pasa si en vez de colocar i menor o igual a 5 colocamos i igual a 5? Entonces, miras, aquí lo que ocurriría. Si yo pongo que fuera así igualitico al 5, Sí. pregunta, ¿será que se cumple la primera vez? O sea, si en un principio vale 1, luego viene y salta acá y digo, 1 es igual a 5. Ah, no, 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 no. No. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Nada. Entonces, Se cuando daña. esto no se cumple, él se sale y dice, ah, bueno, no puedo entrar. ¿Ok? Ah, listo. Entonces, siguiendo aquí, vamos en 2. Entonces, 2 menor o igual que 5, sí, se cumple. Entonces, imprimimos. Después de eso, ¿para dónde se viene? Para la burbuja número 4. Entonces, listo. Y es igual a i más 1. Entonces, de 2 paso a 3. Listo, ahí quedó. 3. Luego de eso, vengo y me salto para acá. Recuerden que estamos haciendo esto. Entonces, mira, del 2 se sigue para el 3, al 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, y así se queda. Mientras que esto acá lo permita. Entonces, en lo que vamos, venimos aquí, digo 3 es menor o igual que 5. ¿Sí? Se cumple. Entonces, ¿qué hago? Imprimo el valor de i. O sea, imprimo el 3, ¿cierto? Después, vengo otra vez acá y aumento. I es igual a i más 1. Entonces, de 3 paso ahora a valer 4. Entonces, después de eso, me salto para acá y pregunto, oiga, 4 es menor o igual que 5. Eso es verdad, ¿cierto? Después de eso, vengo y imprimo esto. Entonces sale el 4. ¿Ya qué pasa? Ah, bueno, i es igual a i más 1. Entonces ya i vale 5. Y vengo y pregunto, y, o sea, 5 es menor o igual que 5. Sí, es verdad. Como es verdad, vuelvo y entro. Entonces se imprime el 5. Pero ahora lo que pasa aquí. Se viene y dice, y es igual a i más 1. O sea que de 5 pasó ahorita a 6. Y ocurre que pregunta aquí, dice, oiga, y, o sea, 6 es menor o igual que 5. Eso es falso. Como es falso, si esto aquí se deja de cumplir, o sea, si es falso, él dice, ya, no puede entrar nadie más, sálgase. Entonces, él sigue aquí abajo, donde pues, digamos, luego de que se colocó esta llavecita. Entonces acá, por eso es que si yo, por ejemplo, colocara una instrucción
Por ejemplo, para imprimir, digo acá fin. Mira, de que se imprimen los 5 números y luego dice fin. ¿Sí ven? Cuando él termina, él sigue acá. ¿Listo? Y ahí para abajo con las demás instrucciones que pues aparezcan. ¿Listo? Bien. ¿Claro hasta ahí o cómo vamos? Sí, señor, todo claro. Ok, vale. Entonces, quiero dejar muy claro que, muchachos, la variable que pongan aquí es la clave, ¿sí? Como la quieran llamar, pero aquí lo único que ustedes cambian es dónde arranca, dónde termina y de cuánto en cuánto aumenta. Esto es lo único que ustedes tienen que cambiar. Eso es lo que varía de un ejercicio a otro. Cambiar este dático aquí. Dónde arranco, hasta dónde voy y de cuánto en cuánto aumento. Listo. Y ya lo otro, pues, es colocar las instrucciones que quieren que se repita. Listo. Pero estas variables casi que déjenlas ahí quieticas, ¿sí? De tal cual esto. Solamente encárguense de modificar esto, esto, esto y lo que hay acá adentro. Listo. ¿Que hay casos especiales que yo puedo tener un ciclo con decimales? Sí, claro. Miren, y verás. Yo puedo tener acá un float que arranque desde 0.0, por ejemplo, y que se vaya de hasta 10.0 y acá que aumente de 0.1 en 0.1. ¿Qué se puede? Sí, claro, miren, y verás. ¿Sí ven cuando empieza a subir y a subir y a subir y a subir los decimales? Ese es el comportamiento que tenemos. ¿Sí? Se pueden con decimales, pero por lo general uno utiliza, son números enteros, por lo general. Y esta variable, déjenla quieta. Listo. Solamente modifiquen esto, esto, esto y lo que hay aquí. ¿Sí? Ah, que uno también podría modificar esto, sí, podría ser hasta, no, yo no quiero menor igual, sino menor. También. Miren y verás. Se puede. O sea, uno acá es diseñar muy bien cómo quiere que se repita. ¿Listo? Ya. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta este momento? Profesor, una consulta. Es decir, que en la condición uno también puede utilizar los lógicos, hacer En este- preguntas con verdadero y falso o no, o solamente sí sí se podría, pero no es tan común, ¿sí? O sea, de por si uno acá hace una pregunta más simple, ¿sí? De por si esa pregunta es que si esto es menor o igual a tal dato, o también podríamos tener el mayor igual, ¿sí? Pero un operador lógico, sí se podría, pero no es tan común. De por si eso se ve más es en el otro tipo de ciclo, ¿sí? Porque este siempre lo que nota es como, venga, yo sé dónde arranco y hasta dónde termino. Entonces, de por sí uno siempre pues marca, es esto de esta forma. Desde dónde arranco y mientras se cumpla esto, ¿sí? Mientras que sea menor o igual a lo que quiero que termine, entonces pues llegar hasta ahí, ¿sí? Pero esa es como la estructura básica. Por lo general, muchachos, esto es casi siempre así. Lo único que cambia es, bueno, qué instrucciones son las que hay que ir repitiendo, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué instrucciones pongo a repetir? Porque no quiere decir de que entonces de ahora en adelante todo tiene que ser metido acá, no. Uno solamente pone aquellas instrucciones que quiere que se repita. Listo. Bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno. Entonces, obviamente yo sé que esto pues se aprende es practicando. La idea es que vamos a hacer en este resto de la clase estos ejercicios, ¿sí? Eh, para que pues, hombre, nos pongamos a probar cómo nos va. Listo. Entonces, ahí pues para que lo tengamos presente.